Buenas noches a todos, mi nombre es Inés Díaz y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un termómetro casero. Para esto vamos a necesitar colorante alimenticio, plastilina, un pitillo, una botella y alcohol isopropílico. El procedimiento para realizar este termómetro es muy sencillo. Simplemente vamos a necesitar 75 mililitros de alcohol isopropílico por 75 mililitros de agua. A esta mezcla le vamos a agregar 3 gotas de colorante y vamos a tapar nuestra botella con una tapa. En este caso yo le hice un hueco a la tapa y por encima le puse plastilina. Es muy importante que esté bien sellado a los lados para que no haya fugas de aire. Es por eso que sumergimos nuestro termómetro a temperatura de 50 grados Celsius y 0 grados Celsius. Esos grados los marcamos con un marcador y luego lo dividimos en el número de partes que son necesarias para poder tener un número significativo de medidas. Para este experimento vamos a tomar 5 medidas y estas las vamos a comparar con las medidas que toma un termómetro de cocina para saber cuál es el error que tiene nuestro termómetro casero. Por último, construimos una tabla que nos muestre la temperatura del termómetro calibrado, la temperatura del termómetro casero, la desviación de la temperatura y el porcentaje del error. Se pudo observar que el termómetro casero siempre medía temperaturas más bajas a comparación que el termómetro calibrado. Esto se puede deber al aire de la botella. La precisión, aunque no fue correcta comparada al termómetro calibrado, se podía observar una tendencia a la temperatura esperada. También se pudo observar que la desviación se encontraba entre los 3 grados centígrados y los 5 grados centígrados. El error porcentual varió entre el 15% y el 35%. Podemos proponer que el error se deba a los materiales utilizados y que quizás la botella no estaba 100% hermética. En conclusión, aunque el termómetro casero no es exacto, sí demuestra claramente el principio físico de dilatación de los gases y es una gran forma pedagógica de poder entender la temperatura. Equilibrio es cuando no cambian las propiedades de un sistema a través del tiempo. Equilibrio térmico es cuando dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura. Y equilibrio termodinámico es cuando simultáneamente hay un equilibrio térmico, mecánico y químico en el sistema. Establece que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces también están en equilibrio entre sí. Las medidas de temperatura en el sistema internacional son absoluta grados Kelvin, relativa grados Celsius, y para el sistema inglés sería absoluta Rankine y relativa Fahrenheit. Es una magnitud que mide el grado de energía cinética promedio de las partículas en un sistema y determina la dirección del flujo del calor. Bulbo con mercurio o de inmersión. Funcionan con la dilatación térmica a medida que la temperatura aumenta. El mercurio se expande y asciende por el tubo capilar, indicando la temperatura en una escala graduada. Termopar. Aprovecha el efecto Seebeck cuando dos metales diferentes están unidos por un extremo y se calientan. Se genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico proporcional a la temperatura, la cual se mide y se convierte en grados. Bimetálico. Está compuesto por dos láminas metálicas unidas, cada una con un distinto coeficiente de dilatación. Al calentarse, se expanden de forma desigual y el conjunto se curva moviendo una aguja que indica la temperatura. Pirómetro de radiación. Mide la radiación infrarroja emitida por los cuerpos calientes. Cuanto mayor es la temperatura,
más radiación emite el objeto y esto se traduce en una lectura de temperatura sin contacto físico, de gas a volumen constante. Se basa en la ley de Gauss-Lussac. El gas está encerrado en un recipiente de volumen fijo y al aumentar la temperatura aumenta su presión. Midiendo esta presión se determina la temperatura. De gas a presión constante. Se fundamenta en la ley de Charles. El gas se mantiene a presión constante y al aumentar la temperatura su volumen se expande. Midiendo ese volumen se obtiene la temperatura. Buenas noches, el día de hoy para el laboratorio 1 de termodinámica les voy a enseñar a hacer un manómetro casero. Para nuestro manómetro vamos a utilizar una tabla, en este caso yo voy a utilizar esta cosita que es como de un cuaderno. Vamos a utilizar una sonda, esta tiene una manguera de diámetro de 0.5 centímetros y tiene otra manguera que es mucho más delgada, que si yo meto la manguera más chiquitita dentro de la grande, encaja perfectamente. También vamos a necesitar hojas milimetradas y una jeringa. En este caso yo utilicé una de 10 milímetros. Vamos a utilizar también silicona, tijeras o un cúter y un esfero de varios esferos de distintos colores para marcar nuestras líneas. Lo primero que yo hice para hacer nuestro manómetro casero era ver qué tantas U's quería. Al principio había hecho 2, pero luego al ver la práctica me di cuenta de que solo necesitábamos una. Entonces, en una línea de la hoja milimetrada puse silicona que estuviera recto hasta acá y pegué nuestra manguera. Hice la curva y aquí volví a aplicar silicona. Posteriormente a eso, puse la jeringa en la manguera y le puse silicona para que no se saliera líquido y quedara fijo. Posterior a eso necesitábamos una manguera que íbamos a introducir en el recipiente. Entonces para esa parte yo utilicé la que estaba más delgada de la sonda, la introducí dentro de nuestra otra manguera y le puse silicona, ya que tenía una superficie irregular dentro de la manguera, entonces era fácil que se saliera líquido. Entonces para prevenir eso le pusimos silicona. Así queda nuestro manómetro casero. Solo nos falta agregar los líquidos que vamos a poner dentro y hacer las mediciones. Esto es opcional, pero es mucho mejor para ver la referencia de los puntos de nuestro manómetro que le pongamos colorante al agua que vayamos a usar dentro del manómetro, tanto al agua normal como al agua con sal. Medimos los 100 gramos de sal, los podemos disolver en agua caliente para que sea más rápido, pero tenemos que dejar que se enfríe y se ponga a temperatura ambiente. Para nuestro laboratorio vamos a tener 3 líquidos: agua, agua con sal y aceite. Los vamos a ir intercambiando entre el manómetro y el recipiente de 1 litro para hacer las mediciones. Entonces, si en el manómetro tenemos agua, vamos a poner en el recipiente 1 litro de agua, luego agua con sal y luego aceite. Luego en el manómetro vamos a poner agua con sal, luego en el recipiente agua, agua con sal y aceite. Y por último vamos a tener en el manómetro aceite, en el recipiente vamos a tener agua, agua con sal y aceite. Para todas las mediciones que hagamos vamos a poner puntos de referencia en nuestra hoja milimetrada del manómetro para poder después hacer bien los cálculos. Al interpretar nuestro sistema manómetro con agua y botella con agua, podemos decir que el manómetro no aporta información nueva porque se está midiendo agua contra agua, que son densidades iguales. Por eso cuando calculamos la presión absoluta nos da 76.69 kilopascales y la presión al fondo de la botella nos da lo mismo, 76.69 kilopascales. En este caso es una calibración o verificación
para confirmar que sí sirve nuestro sistema y que la relación hidrostática es correcta. Por otro lado, la densidad en la botella nos dio 956.25 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De esto podemos analizar que delta H es aproximadamente el 95.625% de H. Ambos líquidos al ser agua esperaríamos que delta H sobre H fuera 1. El valor está aproximadamente un 4.375 por debajo del valor ideal. Este desvío no es grande porque 4.4 es un error típico en prácticas de laboratorio por errores de lectura, montaje, pero es suficiente para investigar las causas y mejorar las medidas. En nuestro sistema de manómetro agua botella agua salada, obtuvimos que la presión de la sal era igual a 975 kilogramos sobre metro cúbico, menor que la del agua pura. Esto es físicamente imposible porque al agregar sal aumenta la densidad del agua. Debería estar cerca de 1100 kilogramos sobre metro cúbico para un litro de agua más 100 gramos de sal. El valor de densidad menor a 1000 indica que probablemente hubo un error experimental en medir H y delta H. Específicamente salió delta H menor a H, lo que la fórmula interpreta como densidad menor. Lo esperable era que delta H fuera mayor que H. Comparando este sistema con el primer sistema de agua-agua, se confirma que el método funciona en principio, pero la exactitud depende fuertemente de medir bien las alturas. En el sistema de manómetro agua y botella aceite, la densidad del aceite nos dio igual a 962.5 kilogramos sobre metro cúbico. Es menor que la del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, en aproximadamente 3.75%. Esto puede verse o es físicamente admisible, ya que muchos aceites vegetales y algunos aceites industriales tienen densidades entre 850 y 970 kilogramos sobre metro cúbico. En mi caso, yo utilicé una mezcla de aceite de oliva, aceite vegetal de girasol y otro aceite. Así que en este orden de ideas es razonable. En nuestro sistema de manómetro lleno de agua salada y botella de agua, asumimos que la densidad dentro del manómetro iba a ser de 1100 kilogramos sobre metro cúbico, teniendo en cuenta la relación de 1 litro de agua por 100 gramos de sal. La presión manométrica nos dio 1.56 kilopascales. La densidad dentro de la botella del agua nos dio 996.875 kilogramos sobre metro cúbico. Estos resultados de la densidad difieren un poco de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, con un error del 0.31%. Esta posible causa puede deberse a la temperatura, pequeñas imprecisiones de lectura. Cabe anotar que al usar agua salada en el manómetro reduce la altura observada en el manómetro en U para la misma presión, por lo que es crucial usar la densidad dentro del manómetro correcto al convertir alturas a presiones o densidades. En el sistema de manómetro agua-sal y botella agua-sal podemos concluir que ambos fluidos son agua-sal, pero con distintas concentraciones. La botella contiene una salmuera más concentrada, o sea, más densa que la del manómetro. Esto es físicamente consistente ya que a mayor salinidad, mayor densidad. Para una misma presión, la columna en el manómetro se ajusta según la densidad del manómetro. Como no esperábamos una concentración distinta, la diferencia puede deberse a un error en la estimación de la densidad del manómetro, que no era exactamente 1100, o un error de medición de H o delta H. También se puede ver, en este caso, que es lo más seguro, a la no homogeneidad. La sal no se mezcló bien en una de las muestras o hubo pérdidas de sal en el proceso de pasar de un recipiente a otro. En el último sistema de agua con sal en el manómetro y aceite en la botella, podemos observar que la densidad del aceite nos dio muy alta. Entonces, cuando sacamos la densidad promedio con la fórmula que se nos dio en la guía, nos dio el resultado de que la densidad promedio del aceite era de 1062.2 kilogramos sobre metro cúbico. Eso está muy alto, pero también puede depender si al error de que mezclé Los varios errores aceites que para antes la nos dieron en la práctica práctica o por se las pueden deber mediciones. a
Errores de lectura de delta H o H. La punta de la manguera no está totalmente en el fondo del recipiente. Burbujas de aire en la manguera o en el manómetro. El manómetro no está perfectamente vertical. También por contaminación del fluido del manómetro, por ejemplo, una mezcla con agua o aceite, agua y aceite. Em, También por fuga o pérdida de presión en las conexiones. También por la temperatura, por la medición del volumen incorrecta si estimamos H indirectamente. Las posibles fuentes de error fueron: error al medir H, quizás la punta de la manguera no estaba justo en el fondo; error al ver en nuestra hoja milimetrada los valores que nos marcaba el manómetro; las pequeñas burbujas en la manguera del manómetro; la variación en la concentración real de sal si no se disolvió completamente o al pasarlo de un recipiente a otro se perdió sal. Mejoras para implementar en este laboratorio. Primero, purga y limpieza. Vaciar y limpiar la manguera y el manómetro antes de cada ensayo. Purgar hasta que no haya burbujas visibles. Segundo, usar el líquido del manómetro correcto y homogéneo. Anotar exactamente qué líquido y su densidad. Si uno va a usar agua salada, prepararla y homogeneizar la solución y medir su densidad por masa sobre volumen. Tercero, comprobar la verticalidad. El U debe estar perfectamente vertical. Una inclinación pequeña cambia la lectura de delta H. Usa un nivel de burbuja. Cuarto, revisar sellos y conexiones. Asegura que no haya fugas en las uniones del manómetro manguera. Las fugas cambian la presión efectiva. Para mediciones se recomienda registrar la temperatura de los líquidos, repetir mediciones mínimo 3 repeticiones independientes, medir H exactamente y marcar referencias claras. También podemos calibrar el manómetro usando agua en el manómetro y agua en la botella, y debemos obtener que delta H es igual a H, si no, tocaría arreglar el montaje. Medir densidades por masa sobre volumen, y también podemos tener una reducción de errores experimentales comunes al evitar burbujas, evitar contaminación cruzada, como cuando limpiamos el líquido del manómetro de agua a agua salada, limpiarla entre ensayos para que no queden residuos, y toma nota de inestabilidades. Por ejemplo, si el nivel oscila, espera más tiempo, identifica la causa, vibraciones, corrientes. Primera pregunta. Defina presión, presión absoluta y presión relativa. Presión. Esta es la fuerza ejercida perpendicularmente por unidad de área. P es igual a fuerza sobre área. Presión absoluta. Es la presión medida con respecto al vacío absoluto, o sea, el cero de presión. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Presión relativa o presión manométrica. Es la presión medida sobre la presión atmosférica, es la que marcan los manómetros comunes. Presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Hay también la presión relativa, que es vacuométrica. Cuando la presión absoluta es menor que la atmosférica, se habla de presión de vacío o vacuométrica. Segunda pregunta. Mencione las unidades en que puede expresarse la presión, al menos 5 unidades distintas. Bueno, tenemos las 5 unidades. La primera es el pascal, la segunda es el bar, la tercera es la atmósfera, la cuarta es milímetros de mercurio y la quinta es PSI. Tercero, mencione al menos 5 instrumentos para medir la presión y explique brevemente su principio de funcionamiento. Primer instrumento de medición. Manómetro en U. Mide presión comparando el desnivel, delta H, de un fluido en un tubo en U. Manómetro de Bourdon. Un tubo metálico curvado se forma al variar la presión. El movimiento se transmite a una aguja. Tercero, barómetro de mercurio. Este mide la presión atmosférica equilibrando una columna de mercurio con el peso del aire. Cuarto, vacuum gauge o vacuómetro. Mide presiones menores que la atmosférica, o sea, vacío parcial, por deformación mecánica o sensores eléctricos.
Quinto, transductor piezoeléctrico. Convierte la deformación causada por la presión en una señal eléctrica proporcional. Cuarta pregunta. ¿Qué es la presión atmosférica y cómo se mide? La presión atmosférica es la presión ejercida por el peso de la columna del aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Al nivel del mar es aproximadamente 101.325 pascales, una atmósfera. Se mide con un barómetro, ejemplo, barómetro de mercurio o barómetro aneroide. Quinta pregunta. ¿La presión es una propiedad extensiva o intensiva? Justifique su respuesta. La presión es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. Ejemplo, en un recipiente con gas la presión es la misma, aunque se tome solo una parte del gas, no se suma como el volumen o la masa. Para nuestra práctica 3 de laboratorio 1, efecto de la presión en el punto de ebullición, vamos a comenzar alistando todos nuestros materiales. Para nuestra práctica los materiales son placa calefactora, guantes, vaso de precipitados de 250 mililitros, termómetro, bomba de vacío, tubo de vacío longitud corta y longitud larga, vacío doble manómetro, vaso de precipitados de 120 milímetros, cámara de vacío con tapa y colorante para alimentos. En nuestro vaso de precipitados vamos a medir 200 mililitros de agua. Ahora tenemos que poner a calentar el agua. En lo que el agua se calienta vamos a verificar el funcionamiento del sistema de vacío. Vamos a calentar el agua con la placa calefactora hasta que llegue a los 75 grados Celsius. Tenemos que poner un termómetro del agua para estar pendientes cuando llegue a la temperatura que necesitamos. Vamos a mezclar colorante con agua y lo vamos a agregar en el recipiente del sistema de vacío. Cuando el agua ya haya alcanzado la temperatura de 75 grados Celsius, apagaremos la placa calefactora y con ayuda de los guantes aislantes vertiremos el agua caliente en el recipiente del sistema de vacío hasta aproximadamente un cuarto de su capacidad. Taparemos el recipiente con la tapa del sistema de vacío, procurando que el conjunto se mantenga verticalmente. Verificaremos que el sistema quede bien tapado y procederemos a succionar. Por último, tenemos que registrar la presión de vacío a la cual el agua va a hervir o ebullir. No, pues debería ser. Ya, dale, dale, dale. Barbir. Y esta velocidad angular es. Esa, bueno, si nos fijáramos en la velocidad inicial, ya sería la velocidad inicial por el de 2. Y se supone que si lo hacemos así, En los errores y limitaciones, uno de los que más cometimos fue que al no conocer cómo funcionaba el sistema de vacío, al cerrar la tapa o al estar agregando presión a nuestro líquido, presionábamos la palanca para liberar la presión, entonces teníamos que volver a comenzar el laboratorio. Esto nos sucedió bastantes veces. Otra de las limitaciones que tuvimos fue la transferencia del fluido. Al verter el líquido, se enfriaba y ya la temperatura no estaba para la presión que necesitábamos. En mejoras futuras, encontramos que se puede repetir de 3 a 5 temperaturas, promediar y calcular una desviación estándar, controlar la velocidad del bombeo, bajar la presión lentamente, también medir con vacuómetro calibrado. Conclusión del montaje 3. En el desarrollo del montaje 3 se comprobó que el agua puede hervir no solo al alcanzar su temperatura normal de ebullición, 100 grados Celsius a una atmósfera, sino también cuando se reduce la presión externa. Aunque inicialmente se intentó realizar el procedimiento con el agua calentada a 75 grados Celsius,
El fenómeno de ebullición no se presentó en estas condiciones, probablemente por limitaciones del sistema de vacío o por pérdidas de presión en las conexiones. Por esta razón se decidió introducir el agua ya en un punto cerca a la ebullición dentro del recipiente de vacío. En estas condiciones el sistema de vacío registró una presión de 9 unidades en la escala del vacuométrico, confirmando que la disminución de presión ambiental facilita la ebullición del líquido. De esta experiencia concluimos que el punto de ebullición no depende únicamente de la temperatura, sino también de la presión externa. La reducción de presión es suficiente para mantener el agua en ebullición, aun cuando no se mantenga el calentamiento constante. El experimento mostró en la práctica la relación directa entre presión y ebullición. A pesar de las dificultades técnicas con el montaje inicial, este comportamiento tiene aplicaciones en la industria, en la destilación al vacío, secado de productos sensibles al calor, etc., donde se aprovecha la reducción de presión para lograr cambios de fase a temperaturas menores y evitar degradación térmica de materiales. La relación que encontramos en los montajes y en nuestra materia de termodinámica fueron: en el primer montaje, el principio de Pascal. La presión aplicada a un fluido incomprensible se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Esto se observa al cambiar los líquidos y ver cómo cambia la altura en el manómetro. Segundo, diferencias de presión debido a densidad. Como cuando usamos el agua con sal o el aceite, la densidad cambió y eso afectó la altura del líquido en el manómetro. Esto es muy útil para entender cómo la presión depende de propiedades físicas del fluido, lo cual es importante en termodinámica al estudiar presión, densidad y energía interna de fluidos. Tercero, la conexión con sistemas termodinámicos. Aunque no se manejó la temperatura en el primer montaje, medir la presión es crucial en termodinámica, porque muchos procesos como el de los gases ideales o cambios de fase dependen de la relación presión, volumen y temperatura. En nuestro montaje número 2, la relación que encontramos con termodinámica fue temperatura como variable termodinámica. La temperatura es una de las variables fundamentales en termodinámica. Este laboratorio permitió observar y medir cómo un sistema correspondía a cambios de energía térmica. Conceptos como equilibrio térmico y ley cero de la termodinámica se pusieron en práctica para comparar el termómetro casero con el calibrado. Escalas de temperatura y calibración. Al calibrar el termómetro, estábamos trabajando con escalas absolutas de temperatura. Errores experimentales. Medir la desviación respecto al termómetro calibrado refuerza la comprensión de incertidumbre y precisión que son importantes al relacionar datos experimentales con teorías termodinámicas. En nuestro montaje número 3 encontramos la relación con la termodinámica en, primero, presión y punto de ebullición. El laboratorio demuestra cómo el punto de ebullición depende de la presión externa. Esto es directamente un concepto de termodinámica, ya que la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión del sistema determina la ebullición. Es una aplicación en la relación de temperatura-presión en fases de una sustancia, base para diagramas de fases y tablas de propiedades. Segundo, los sistemas cerrados y vacíos parciales. Al usar un sistema de vacío creamos un sistema cerrado, donde podemos controlar la presión y observar los efectos sobre la temperatura de ebullición. Esto es práctico para entender la ley de los gases, la presión y temperatura, y cómo afectan a la fase de un líquido. Y por último, los procesos termodinámicos y energía. Calentar el agua agrega energía al sistema. Observar que el agua vierte a menor temperatura en el vacío conecta energía térmica, presión y cambio de fase. Estos conceptos son centrales en la termodinámica. La importancia de estos temas en nuestra carrera de ingeniería mecatrónica es que la termodinámica no es solo teoría, es la base para diseñar, analizar y optimizar sistemas energéticos y mecánicos en mecatrónica. Esto nos va a permitir predecir cómo un sistema se comportará, cuándo trabajo puede realizar y cómo podemos mejorar su eficiencia.